Lo primero que vamos a mostrar es la parte interna de la máquina para ver el motor un ratito. No voy a sacar todo, simplemente vamos a mostrar pues quitando la carcasa en la parte superior. Tiene solamente 2 tornillos, ok, esa es la seguridad que hay, solamente 2 tornillos. Ok, veamos si ya está. Ok, estos son los tornillos. Este es el motor. Tendría que sacar todo para ver las especificaciones del motor, pero no lo voy a hacer. Tengo miedo que no quede igual, ya que tiene estas partes aquí para que pues no haya mucha vibración. En la parte de acá también tiene esta especie de, no es esponja, es una especie de plástico, no sé cómo describir esto, pero es suave, bien suave. Ok, es para que detenga los movimientos de que hay adentro de la máquina. Ok, esta es la placa, digamos, donde está la tecnología, el cargador, la parte donde se carga, ahí está la batería. Ok, y aquí pues están las cuchillas. Okay, de momento ya iremos a ver eso. Ok, ya que han visto esto, vean, aquí se enciende más rápido. De momento de colocar la tapa pues hay un poco de, no, o sea, no es igual, ¿no? Ok, esto es un poco de fatiga. La máquina se prende aquí. Aquí es bien suave al momento de encenderlas, ¿no? Pero no sé por qué hicieron esto muy pequeño, como ya lo comenté en el video del revisado que le hice a este trimmer. Ok, colocamos. De momento, quien hace esto y no sabe cómo colocar después esto, porque encontramos aquí pues esta punta ahí, digamos, lo que hay que hacer es colocar correctamente el resto y acá pues presionar un poco fuerte. Ok, como ven ya está. Ok, procedemos a colocar los tornillos. Tuve que cortar porque esto de la gama se me acaba de romper. Muy frágil, demasiado frágil diría yo. También en la parte de aquí ya se me ha roto uno. Muy frágil. Estos son más seguros, lo que pasa es que son más gruesos para los usos que necesito hacer. Ok, vamos a quitar directamente el cabezal. Aquí tengo que usarlo así. Ok, tenemos el cabezal de la Kemei. Ok, ya yo lo había limpiado un poco, pues estaba un poco sucio, a pesar que no se queda mucho cabello adentro. Basta soplarlo y pues botamos todo el cabello. Ok, aquí hay un tornillo. Aquí, este tornillo está conectado aquí con esta cuchilla. Y este es el que hace un colegamento de aquí a la cuchilla y sale por aquí. Ok, para regular la cuchilla cero son con estos 2 tornillos, estos 2, este y este. Okay. De momento aflojamos un poquito, no tanto, no es necesario sacarlos, pero vamos a hacer una cosa. Okay. Antes de aflojar eso, vamos a quitar este. Ok, luego vamos a hacer ver la cuchilla. Okay. Esta es la cuchilla de la Kemei HZ4 dice. Esta es la cuchilla de la Kemei, es bien fina
la interna es de cerámica. Tiene bastante filo. Esta es la parte que digamos que tiene agarrada la cuchilla interna. Ahora, de momento que yo les digo que no puedo colocar otra cuchilla, es porque en el caso de la JRL o Medishow ya tiene, ahora en esta Kemei, vean que tiene esta especie de puentecito aquí donde va colocado esto, ¿okay? Donde va colocado así como encaja, vean que encaja ahí, ¿okay? Y de ahí no la puedes mover. Entonces en la Medishow o JRL este puente pues no lo tiene igual. De momento no encajaría aquí, ¿no? Entonces quedaría algo más o menos así. No sé si tengo una imagen. Si tengo una imagen les voy a dejar aquí. O queda así, o queda esta muy arriba, o queda así demasiado. No me recuerdo bien. Les voy a dejar algo ahí que yo ya lo había hecho el otro día. Lo que pasa es que tuve que borrar el video porque era demasiado largo. Había un poco de ruido de fondo. Una cuchilla como esta, digamos, de la Ultron, pero esta es la Medishow, ok. Y de momento pues vean lo que les digo, no, si yo la coloco aquí pues hay que trabajar bastantísimo porque tendrías que bajar demasiado y yo creo que no está bien, no tienes que hacer bastante modificación y yo creo que no vale la pena porque esta cuchilla Kemei corta más que la Medishow, aunque si la Medishow es más suave, pero ok, pues con la Andis no sé si tendrá este tipo de puentecito donde tendría que encajar la cuchilla aquí, o a menos que se cambiaría también directamente esta, pero no podría saberlo ya que no poseo la cuchilla Andis. Así que para los que me preguntan si Andis o Babyliss son compatibles, pues yo no lo puedo saber porque no tengo las cuchillas, ok. Les hablo de la Medishow y JRL porque las que tengo son esas. Okay. Ahora vamos a colocar todo otra vez, que esto es un poco difícil, digamos, porque no atino al tornillo a colocarlo aquí. De momento que coloco esto ahí, pues hay que hacer un poco de presión y el tornillo pues no logro, como decir, a ponerlo justo para que conecte aquí, ven. Ahí se ve el tornillo, entonces no sabría cómo colocarlo bien. De momento que yo veo aquí y quiero ponerlo ahí, no logro. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ok, ahí ya está puesto esta parte, pues tengo que alzar una patita a la vez. Ok, aquí alzo una, no importa que todavía no encaje bien, y luego alzo la otra. Ok, y vean que va todo a buscar a su puesto. Ok, una. Ok, y ya está. Ok, todo buscó en su puesto. Para regular la cuchilla, como dije, son estas dos, que esta ya la aflojé, digamos, y luego esta. Ok, ahora les voy a hacer ver, espero que se aprecie bien. Se puede bajar un poco, digamos. Cuando llegó de fábrica no vino tan al ras. Si se ve, vino más o menos. Lo que pasa es que no se logra ver bien. Vino más o menos así, un poco, no a cero. O sea, vino con un cero bueno, pero no tan al ras. ¿Okay? Vino un poco baja.
De momento yo lo único que hice fue aflojar estos dos tornillos y subirla un poquito, ¿okay? Pero esto yo ya lo hago a ojo. Ok, esto yo ya lo hice pues a ojo, no tengo yo un accesorio, tampoco no me sirve. Ya cuando yo tenía la Babyliss hace tiempo no me servía tampoco regular eso, porque siempre las he regulado pues a ojo. Ok, hay gente que hace de esta manera, apoya y luego de que pues va apretando los tornillos, apoyándolo en una superficie plana, sea trimmer o sea clipper. Queda bien a cero, queda bien regulada, casi a ras. Digo casi porque pasándole la uña por aquí, ahí se siente que la más grande, o sea esta, está pues más alta, ¿no? Ahí sí se logra ver un poco. Yo la dejo a lo suficientemente para que pueda marcarnos. Yo para limpiar uso otro trimmer que vamos a colocar aquí. Vean, ¿sí? El motor sin la cuchilla, el sonido. Ok, ahora colocamos en su puesto. Los tornillos son suficientemente grandecitos. Ok, colocamos y vamos a apretar. Bueno, eso ha sido un video corto que pues les quería dejar por aquí, ya que me preguntaron algunos cómo se regula esta cuchilla, que de momento también lo pueden hacer directamente por aquí afuera. Tienen que tener uno de estos delgados que pueda encajar bien aquí y lo pueden regular directamente desde acá afuera sin necesidad de quitar el cabezal completo. Ok, si algún día pues tendré la cuchilla de Landis, puedo hacer la prueba, pero no lo sé todavía si algún día la compraré. Siempre estuve ahí en expectativa para ver qué pasaba, pero prefiero comprarme un trimmer entero que cuesta menos que lo que cuesta simplemente una cuchilla de la Landis, que está costando alrededor de 50 euros acá en Italia. Okay, pues un trimmer de 11 euros que tiene la cuchilla muy buena, no es el caso de comprarme otra cuchilla más simplemente para probarlo. Y así que ya saben, eso era todo. Cuídense, dale like al video para apoyar al canal y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.